Me parece injusto. Nuestra visión es tan limitada que nos cuesta trabajo imaginarnos un amor que no se manifieste en la protección con respecto al sufrimiento. El amor de Dios no protegió a su propio Hijo. Elizabeth Elliot. Una de las películas más tristes y deprimentes que he visto debería ser La decisión de Sophie. Aún era un muchacho cuando se estrenó, así que no la vi sino hasta más tarde, ya adulto. Para entonces, ya había oído hablar bastante sobre ella. Meryl Streep ganó un premio de la Academia por su papel en el personaje de Sophie, una inmigrante polaca que vivía en Brooklyn. Ahora bien, no quiero que me malentiendas. Se trata de una película excelente en cuanto a la actuación, el vestuario de los personajes, la música y el escenario. Sin embargo, la historia es triste a lo sumo. Puesto que en realidad no te la recomendaría, al menos te puedo poner en alerta para estropear tu encuentro con el final de esa película y decirte a qué se refiere la decisión real que Sophie toma. Por medio de escenas retrospectivas sobre sus atormentadores recuerdos, llegamos a conocer la horrible verdad que perseguía a esta mujer. Cuando eran prisioneros en Auschwitz, durante la Segunda Guerra Mundial, Sophie, junto con su hijo y su hija, ambos de corta edad, aprendieron a hacer cuanto fuera necesario para sobrevivir. Pero entonces, con suma crueldad, sus malvados captores le hicieron a aquella joven madre un repugnante ultimátum. Tendría que escoger entre sus dos hijos. Uno iría a un campamento de trabajo y el otro a la cámara de gases. Si se negaba a decidir, entonces matarían a los dos niños. Para salvar a uno de los pequeños, Sophie tenía que perder al otro para siempre. Así que tomó su decisión y años más tarde, la angustia se hizo tan insoportable que se quitó la vida. Como ya dije, es la mejor película que he visto y al mismo tiempo la peor. Pero nunca podré olvidarla. Tengo 6 hijos y no me puedo imaginar siquiera lo que sería tener que escoger a alguno de ellos entre todos. Ahora que meditamos en esto, la vida tampoco fue justa para Jesús. Él era perfecto en todo aspecto. Amaba a los que nadie amaba. Sanaba a los que sufrían. Se interesaba por los parias de la sociedad. Tocaba a los intocables. Si miramos su historia desde el punto de vista de Dios, Jesús habría podido presentar el mismo argumento que usamos nosotros. La vida no es justa. No fue justo que Jesús tuviera que ser azotado, que se burlaran de él y lo golpearan. No era justo que los guardias romanos le atravesaran con clavos las muñecas y los talones, colgándolo sin misericordia de un instrumento de tortura y vergüenza. No fue justo que lo escupieran, que lo insultaran y que se rieran cuando batallaba por respirar. No fue justo que Jesús, el Cordero impecable de Dios, se convirtiera en el sacrificio a favor de pecadores viles e inmundos como yo. De manera que, cuando sufras, cuando te cuestiones, cuando estalles en una justa confusión o en tu ira, tal vez te consuele saber que Dios te comprende y que la vida no es justa. Es probable que la mayoría de nosotros no pensemos mucho en el dolor y la angustia que seguramente sintió Dios Padre ante esa pérdida. Por supuesto, no quiero proyectar nuestras emociones humanas sobre Dios. Sin embargo, puesto que hemos sido creados a su imagen, y dado que podemos ver cómo le responde Dios a su pueblo a lo largo de todas las Escrituras, expresando amor, celos y compasión, por nombrar solo unas pocas emociones, no pienso que sea ir demasiado lejos el que diga que Dios sufrió una enorme carga cuando envió a su único Hijo para que naciera en nuestro mundo manchado por el pecado. Sin embargo, esa era la única forma de poder establecer una relación con sus hijos e hijas terrenales. Al darnos el don del libre albedrío, que, gracias a Adán y a Eva, no perdimos tiempo alguno en comenzar a usar,
también nos permitió vivir en un mundo que sufre a causa de nuestro egoísmo y nuestro pecado. Trató de comunicarse con nosotros directamente, pero su pueblo se seguía alejando de él, siempre buscando la manera de salirse con la suya. Ídolos, poder y engaño, las mismas cosas que volvían loco a Habacuc. Así que aquello no era justo. Un Dios perfecto, santo y justo, se encontró separado de sus criaturas imperfectas, terrenales y pecadoras. Al sacrificar a Jesús, su propio Hijo, Dios creó un puente que nos permite conocerlo, recibir el perdón de nuestros pecados y ser hechos de nuevo a imagen de Cristo. Ahora bien, para poder entregar a su Hijo, de nuevo, algo que no era justo, primeramente Dios tuvo que permitir que Jesús sufriera de una forma que le debe haber parecido insoportable a Él como Padre, lo cual me recuerda esa insoportable decisión que tuvo que tomar Sophie. Philip Yancey, uno de mis autores favoritos sobre este tema, en su libro Cuando la vida duele, ¿dónde está Dios cuando sufrimos?, explica la motivación que tuvo Dios para hacer un sacrificio así. Para algunos, la imagen de un pálido cuerpo lanzando una tenue luz en medio de una noche oscura es el susurro de la derrota. ¿De qué sirve un Dios que no controla el sufrimiento de su Hijo? Sin embargo, podemos escuchar algo más, el clamor de un Dios que les dice a los seres humanos: los amo. Para toda la historia, el amor quedó comprimido en aquella solitaria figura que pendía de la cruz, el mismo que había dicho que podía llamar a los ángeles en cualquier momento para que llevaran a cabo una misión de rescate, pero escogió no hacerlo por nosotros. En el Calvario, Dios aceptó sus propios términos inquebrantables sobre lo que es la justicia. Todo lo que se diga en cuanto a la forma en que el dolor y el sufrimiento encaja en los planes de Dios nos lleva en última instancia de vuelta a la cruz. Cuando la gente pregunte por qué les pasan cosas malas a las personas buenas, debemos darnos cuenta de que lo peor de todo solo sucedió una vez, y Jesús se ofreció para que le sucediera a él. Cuando estamos ocupados, quejándonos de que la vida es tan injusta, por lo general, olvidamos que Dios también es totalmente injusto. Sí, escuchaste bien. No solo la vida es injusta, sino que en este caso, Dios también lo es. Debo aclarar que Él nunca es injusto con respecto a sus normas, pero, de acuerdo a las nuestras, ciertamente lo es. Y eso es una buena noticia para nosotros. Porque si fuera justo, según nuestra manera de entender las cosas, entonces ninguno de nosotros tendría oportunidad alguna. Todos somos culpables de pecar. Somos inherentemente egoístas, tanto en formas pequeñas y sutiles como en maneras grandes y dramáticas. Cuando cometemos adulterio o asesinato en nuestro corazón, para Dios somos tan culpables como aquellos que son descubiertos y condenados por esos mismos actos. Al menos, eso es lo que dijo Jesús. Si recibiéramos lo que nos merecemos, estaríamos estancados en nosotros mismos, sin esperanza alguna de cambio, ni esperanza de perdón, ni esperanza de vida eterna en el cielo. Solo el tormento del remordimiento, la terrible soledad de saber que hemos recibido lo que pensábamos que queríamos, rechazar la gracia de Dios y que nos dejaran solos. Perderíamos el alma ante nuestras propias actividades egoístas. Ahora bien, gracias a Dios, no somos así. No somos animales, sino gente, creados con un alma inmortal, tan amados por Dios que nunca se da por vencido con nosotros. Ni siquiera cuando nos enojamos y nos sentimos heridos o furiosos con Él. Ni aun cuando creemos que no podemos confiar en Él. Ni siquiera cuando tratamos de apartarnos de Él. Ciertamente, en el libro de Habacuc vemos a alguien, en este caso el mismo profeta de Dios, planteando preguntas difíciles.
La palabra hebrea usada para describir el mensaje de Habacuc es masá, que significa una expresión amenazante, una destrucción, una carga. Tal vez solo porque quería mencionar algo que todos sabían, pero de lo que nadie hablaba porque incomodaba, Habacuc comienza el proceso de reconstruir una fe más fuerte. ¿Y qué utiliza? No se limita a una sencilla oración para bendecir su cena, sino una expresión amenazante, una destrucción, una carga. A veces el camino de regreso a Dios no es llano, es un camino plagado de pedruscos y minas terrestres, pero Dios nos ofrece su Espíritu para que nos guíe, nos dirija, nos vaya abriendo paso a través del laberinto de dudas con el fin de llevarnos de vuelta a la seguridad de su presencia, su naturaleza y su bondad. ¿Y qué si el reconocimiento sincero de tus dudas, como lo hizo Habacuc, es tu primer paso para edificar una fe más profunda? ¿Y si el hecho de abrazar tus preguntas secretas te abre la puerta para un conocimiento más maduro de la naturaleza de Dios? ¿Y si para acercarte más a Dios y desarrollar una intimidad genuina con Él, necesitas soportar algo que crees que es insoportable? Tal vez escucharlo por medio de una expresión amenazante, confiar en Él en el momento de la destrucción, abrazar su fortaleza cuando eres débil ante la carga que llevas, y si es necesario un sufrimiento real para experimentar una esperanza profunda y permanente,